Entiéndase una cosa, siempre va a haber un cártel, siempre va a haber un líder. El nombre cambiará y será solamente un síntoma, no la enfermedad. Y hablando de la enfermedad, yo creo que hay que ver lo que pasó en otros estados, porque Tamaulipas, por ejemplo, con la presencia de estos grupos criminales, que no nada más hablamos de uno solo, hay muchos grupos aliados que están haciendo estos bloqueos, que están respondiendo, que están aprovechando todo este caos pues para ajustar cuentas, seguramente. Lo que sabemos pues es que la violencia, y estas son las imágenes que acompañan al día, pues se está extendiendo como mancha de aceite. En Zacatecas vemos lo mismo, hay imágenes de Colima, hay imágenes de Oaxaca, porque pues tenían presencia en más de 20 estados de la República, o tienen. Y eso nos habla de su capacidad de movilización, que es impresionante. O sea, este cártel tiene células activas en casi todo México. Y están muy bien coordinadas, tienen comunicación, tienen recursos para salir a quemar vehículos. Ahí lo están ustedes viendo en estos momentos, por cierto. Eso no es una banda de 4 gatos, es una organización criminal de primer nivel con estructura militar y entrenamiento. Y el gobierno, por su parte, pues ha dado un golpe muy contundente, eso hay que decirlo. Quitar de en medio a un personaje así, que tenía $15 millones de recompensa, que era buscado por media docena de agencias internacionales, que controlaba una de las principales rutas de fenta hacia los Estados Unidos, pues eso no es un golpe menor. ¿Qué país del mundo se puede preciar de hacer algo así en un solo día, en un domingazo? Es impresionante, pero lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y ahora qué? Porque este cártel no se va a desintegrar mañana lunes, solamente porque ya no tienen a su líder. Lo que va a pasar es que se va a reconfigurar. Y en esa reconfiguración lo más probable es que haya mucha violencia. Mucha violencia. Repito, ya lo vimos cuando otros cárteles cayeron. Lo vimos con el Chapo cuando lo extraditaron. No es un nuevo patrón, es un ciclo que se repite. Y yo creo que quien no conoce su historia está condenada a repetirlo. Luego está el papel de Estados Unidos, porque ellos cooperaron. Qué bueno. Digo, yo me opongo al intervencionismo, pero hoy por hoy, pues esta intervención, cooperación, como lo quieran ustedes llamar, ha dado resultados. Dio información que México simplemente no tenía, porque para recabar esa información necesitaban armamento o tecnología de grado militar superior a la de este cártel que el ejército mexicano no tiene. El ejército mexicano no tiene MQ-9 Reapers, no tiene satélites de ese grado militar como el que tiene Estados Unidos para escanear todas las conversaciones, mapear prácticamente todo el país, etcétera, y localizar a cualquier individuo donde esté. Y en una vía satelital también, junto con labores de inteligencia aérea, saber cuáles son sus anillos de seguridad, de qué equipo militar disponen, etcétera, cómo se mueven en tiempo real. Qué bueno que se dio esa información. Pero también son los que consumen muchísima droga, prácticamente toda la que estos grupos criminales venden. Ellos son los que le entregaban esas armas a ese mismo grupo criminal. Son los que, con sus políticas migratorias y económicas, generan las condiciones de desigualdad que alimentan el narco. Entonces, esta cooperación, amigos, repito, no es una concesión graciosa. Ellos crean estos monstruos y es justo que en una operación conjunta pues se ayuden pues a ponerles un alto. Digo, lo ideal sería que ya no los alimentaran, ¿verdad? Que ya no los armaran. No es que ellos sean los únicos responsables, no lo estoy diciendo. Digo, a nadie le obligan a agarrar un arma, bueno, a muchos sí, porque hay reclutamientos forzados. Pero lo que voy es que la gran mayoría de estos capos criminales es un capo porque él quiere serlo, no por obligación. Y cuando Landú dice que esto es un gran avance para el mundo, pues suena muy bonito, sí lo es. Pero el mundo no nada más es Estados Unidos, el mundo también es México, que hoy amaneció con carreteras bloqueadas, con gente que tiene miedo de salir a trabajar mañana, con el aeropuerto de Guadalajara, en donde la gente, veían ustedes en las imágenes iniciales, pues salió corriendo, rezando, porque cuando llegan los rumores de que hay tipos armados, pues prendiéndole fuego a todo lo que pasa y balaceando en las calles,
pues obviamente no es para menos. Se están reforzando las medidas de seguridad, se están atendiendo los bloqueos, pero en estos momentos pues se tienen que esperar para que todo se ponga, digamos, medianamente bajo control, pero sabiendo qué es lo que viene. Porque lo que viene en las próximas horas pues no es el fin de la batalla contra estos grupos criminales, es apenas el inicio. Se abrió la caja de Pandora, ¿eh? El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que instalaron la mesa de seguridad y que están trabajando para resolver esto de los bloqueos de los autobuses y las quemas. Pero también dijo pues, que están quemando y atravesando vehículos en las calles para inhibir precisamente la acción de las autoridades. O sea, traducido al español, el cártel les está cerrando las vías de comunicación. Y está diciendo, bueno, pues estamos en pie de lucha, esto es una guerra, se sienten agredidos. Para ellos este es el inicio de una guerra contra el narco. Y no se confundan ni se espanten con esa frase, porque yo creo que a muchos cuando escuchan la guerra contra el narco, en tiempos de Calderón, fue una gran farsa. Lo de Calderón fue una guerra con el narco, no contra el narco. Entonces no caigamos en esa propaganda. México nunca había tenido una guerra contra el narco. Tuvo una guerra con el narco. Por eso García Luna está en una cárcel en los Estados Unidos. Y no cualquiera paraliza un estado, ¿eh? No cualquiera hace que el gobierno federal tenga que mandar refuerzos. No cualquiera mantiene en vilo a todo un país durante horas. Entonces, ¿qué se viene para México? Con base en datos duros, con base en estudios académicos y sobre todo el historial que tenemos de lo que ha pasado muchísimas veces cada vez que cae un capo en nuestro país, nosotros tenemos la respuesta. Claro que se viene una ola de violencia. No es mi opinión, es una evidencia documentada. Ahora, esto no significa que lo de hoy haya sido un error, por supuesto que no lo fue un golazo. Quitar, lograr, pues se pretendía la captura, pero bueno, pues fue la baja de uno de los líderes más buscados en el mundo, pues no es cosa menor. No podemos decir que haya sido un error, fue un golpe necesario. Es justicia, pero también es el momento de ser realistas y entender que cuando pateas un avispero, pues las avispas salen a picar. Digo, ahí lo están viendo. Es una cosa de lógica. No creo excederme cuando digo esto. La pregunta ni siquiera es si van a salir a picar las avispas. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para contener ese ataque? Y hay manera. Miren, primero, hablemos de los números. Un estudio publicado por el Journal of Council Resolution analizó precisamente la estrategia de decapitación de cárteles en México en aquellos tiempos de Calderón, entre el 2007 y el 2012, y podemos aprender mucho de eso para que no nos vuelva a pasar. ¿Cuál fue la conclusión? Cuando tú neutralizas a un líder, la violencia relacionada con el crimen organizado, como que 2 por 2 son 4, aumenta un 36.5%. Ese es el parámetro que coincidió. Cuando tú das de baja a un líder, 36.5% en los primeros 6 meses, donde operaba en esa zona de operación, la violencia escala. La violencia se derrama en todos los municipios vecinos, especialmente donde hay conexiones por rutas de transporte, porque pues es el trasiego. Y ahí es donde los homicidios de hombres entre 15 y 39 años aumentan un 50%. En el mismo periodo, son las estadísticas, ¿eh? Y las muertes por rivalidades entre cárteles pues se botan a un 64%. ¿Qué significa eso? Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, todos esos estados donde este cártel tiene presencia, pues van a enfrentar una ola de violencia en los próximos meses, sobre todo en los próximos 6 meses. Lo dice la estadística, ese no es un pronóstico, yo diría más bien que es un patrón muy documentado. Pero aquí viene lo importante, ese patrón no es una maldición, es una reacción previsible. Ahora, ¿por qué esto pasó en los tiempos de Calderón? No quiere decir que va a pasar. Por una sencilla razón, es previsible. Si ya sabemos qué es lo que va a pasar, se puede contener. Y es nuestra oportunidad de demostrar que podemos hacer lo mejor de lo que lo hizo ese tipo. Sobre todo nuestras agencias de seguridad pública que hoy se metieron un golazo.
¿Qué es lo que viene? Bueno, el gobierno mexicano ya sabe lo que viene. Todos sabemos lo que viene. Oye, nadie puede ser tan ingenuo de decir, no, pues ya por fin le pegaron al avispero. Vamos aquí a quedarnos a ver qué pasa. Ya sabemos qué pasa. Y si ya sabemos qué pasa, pues tienes que tener una estrategia de reacción. Ahí es donde entra la Sedena. Ya anunció precisamente que está concentrando elementos de la Guardia Nacional, repito, y tropas del Ejército en Jalisco específicamente, por la estadística que yo les digo. Pero contener no es mandar soldados nada más, es ocupar el territorio. Es no dar espacio para que los grupos se reacomoden. Si logra hacerlo el Ejército mexicano con eficacia, olvídense, esta historia puede ser diferente, ¿eh? Es patrullar, sí, pero también esto va a requerir muchísima inteligencia, como la que no ha tenido México hasta hoy, porque lo de hoy fue un trabajo de inteligencia brutal. Y aquí va a tener que ser todavía más, porque encontrar a un grande, pues es grande, pero también, bueno, es focalizado. Ahora estamos hablando de localizar células dispersas por todos lados, que van a intentar tomar el control. Y ahí de lo que se trata va a ser de no permitir que los bloqueos y la quema de esos vehículos como los que están viendo, pues se convierta precisamente en la nueva normalidad, que nuestras playas en Mazatlán luzcan así. Eso tiene que ser la excepción a la regla, que nuestros aeropuertos luzcan así. Y para eso, ¿qué se necesita? Presencia permanente. No nada más una reacción inmediata. Segundo, ¿qué es lo que se viene a partir de hoy? Pues una fragmentación de este cártel. Hay una investigación de la Universidad de Toronto precisamente que usó una herramienta que ellos tienen que se llama Machine Learning para analizar 21 millones de artículos de prensa en español. ¿Y saben qué encontró sobre este tópico? Que después de la caída de un capo, el número de grupos criminales operando en un municipio aumenta un 49%, imagínense. Por eso es como un monstruo de 100 cabezas. Cortas una y salen 5 más. 49%. ¿Por qué? Pues porque cuando un líder muere, como les decía yo hace rato, los lugartenientes pues se pelean entre ellos, más cuando no hay un sucesor natural. Es diferente lo que va a pasar aquí, a diferencia de otros grupos en donde hay un patriarcado, literalmente, en donde el papá no está, pero se quedan los hijos, y luego de los hijos se quedan los nietos, etcétera. Bueno, aquí no lo hay. Y entonces lo que va a haber es grupos rivales. Y mientras más grupos, más violencia. Crisis Group también lo confirmó. Nada más entre el 2007 y el 2020, el número de grupos criminales en México pasó de 76 a 205. Imagínense, es una correlación directa. Más grupos, más homicidios. En el 2015, los homicidios relacionados con crimen organizado, por ejemplo, eran 8,000. En el 2021 superaban 23,500. Eso es un aumento del 190%. Cuando tú cortas una cabeza de un grupo criminal, salen 5. Y la mayoría por pleitos territoriales. O sea, bandas que luchan por el control. ¿Cómo se neutraliza eso? Bueno, con lo que hizo hoy la Sedena. Y bueno, pues, el Departamento de Estado y la DEA y la Fiscalía y todos estos grupos de coordinación de seguridad pública que encabeza también García Harfuch, con inteligencia fina, identificando quiénes van a ser los sucesores potenciales antes de que ellos se identifiquen entre sí. Y sobre todo golpeando sus finanzas, cortándole las rutas de abastecimiento, estrangulando a estos grupos. Y sobre todo, pues evitando que la fragmentación termine en alianzas con otros grupos, y así es como se hacen los grandes cárteles. Porque si un lugarteniente del cártel de Jalisco, por ejemplo, se alía con otro de Sinaloa, pues el problema se multiplica. Y el gobierno va a tener que estar un paso adelante de eso. Es difícil, dificilísimo, pero se va a tener que mover mucho más rápido que ellos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.